Ay, perdón, perdón, te costó volver a entrar, ¿verdad? No, yo creí que estaba conectada y seguía haciendo otras cosas y en eso me di cuenta que estaba desconectada. Es que te dije que iba a salirme porque es que fíjate, si no, no puedo, las clases se graba toda desde una sola, tengo por fuerza que salirme. Ah, va, no hay pena. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, ahora ya se conectó Verónica, mira, Mati sí se conectó. Qué bueno. Va. Entonces hoy tenemos la sesión 4 que habla del Pentateuco. Ya estoy grabando la clase, bienvenidas. Tuvimos este pequeño lapsus de la conexión, pero ya está. Bueno, entonces, este Pentateuco es como para poner una analogía, como que fuera la constitución de la República de Guatemala. Pues ahí están como todas las bases y fundamentos que van a ser a partir de la alianza en el Sinaí. Entonces, el nombre es Pentateucos, que significa penta, 5, y teucos, ánforas, o sea que los rollos se metían en una especie de como tubo, por decir así, entonces ánforas, ¿verdad? Para guardarlos. Entonces son recipientes, o sea, esas ánforas son recipientes donde se guardaban los diversos rollos. Hay que acordarse de que antes, pues, los textos estaban escritos ya sea en papiros, que era, pues, muy livianos si se rompían, ¿verdad? Se destruían fácilmente, o en piel de animales, que fueron los que más se podían mantener como rollos porque tenían más resistencia y se podían hacer volúmenes de ellos, ¿verdad? Entonces, el Pentateuco se va a llamar así. Los antiguos judíos llamaban a esta primera parte, o sea, el Pentateuco, le llamaban la ley, o sea, la Torá, o también le llamaban los 5 quintos de la ley, por lo que les estaba diciendo, como se hacían en pequeñas pieles, ¿verdad? Estas se iban cosiendo, una con otra se iban añadiendo, y entonces por eso le llamaban como una quinta parte, cada parte que se iba uniendo. Y los judíos alejandrinos, por su parte, le pusieron nombre a cada parte, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y todo esto contenía esa división que se había hecho desde el principio. Luego, los contenidos del Pentateuco nos proveen las bases de la historia, la ley, el culto, la vida del pueblo escogido por Dios desde el principio de los tiempos hasta la muerte de Moisés. Entonces, todas esas bases las vamos a ir encontrando ahí. Luego va a ir cambiando de nombre, ¿verdad? Con esta, la Biblia de los 70 y después la Vulgata, que es la traducción que hace San Jerónimo de la Biblia en hebreo y griego y la pasa a latín, ¿verdad? Son versiones posteriores que se van desarrollando. Entonces, la Una pregunta, división ¿qué manda? una pregunta. Sí. Entonces San Jerónimo usó ambas, tanto la de la versión en griego como esta versión antigua para sacar la Vulgata. No fue solo de una. Pues lo que pasa es de que para usar el Antiguo Testamento, pues el Antiguo Testamento no todas las partes están en griego, porque Allá. acuérdense que el griego se utilizó cuando los judíos se fueron a la diáspora. O sea, aquí hay que entender todo un proceso histórico que vimos anteriormente y son, por ejemplo, el exilio de Babilonia. Muchos judíos se quedaron en Babilonia. Después fueron los persas. Los persas hicieron regresar a los judíos a su tierra, que es donde tenemos los escritos de Esdras y Nehemías, cómo pasa todo ese suceso y crónicas, pero muchos se van quedando en esos lugares, ¿verdad? No regresan a la patria. Estos judíos que se van quedando fuera se van a llamar judíos de la diáspora.
Entonces, como ya van creciendo en otro ambiente, va a haber necesidad de traducir la Biblia. Sobre todo este Pentateuco, ¿verdad? Para todos estos que se han quedado fuera. Entonces tenemos, después de los persas, tenemos a los griegos, que son los que invaden antes con Alejandro Magno, antes de Roma. Entonces acuérdense que la historia universal nos dice que aunque Roma fue un imperio que abarcó Europa, parte de Asia y del África, y que conquistó todas estas tierras, resulta que en el intelecto fueron conquistados por los griegos, ¿verdad? Porque se quedó un poco la filosofía, el idioma, y entonces era el idioma que se hablaba en todo ese sector. Entonces, habían unos libros que estaban traducidos al griego del Antiguo Testamento, pero otros no, ¿verdad? No fueron No, por aceptados. eso es mi pregunta, porque muchos dicen que nosotros tenemos esta Biblia, pero que se pierden cosas en las traducciones. Obviamente hay algún cambio, pero nosotros sabemos y creemos que el contenido es el mismo, ¿verdad? Porque Dios es revelación de Dios. Pero mi pregunta es entonces, San Jerónimo fue y revisó los textos en griego y revisó los textos en hebreo para poder hacer una interpretación. Es que después de esa Biblia del Antiguo Testamento hubo una que se llamó el Talmud y esta ya tenía ciertas variantes, ya estaba en griego. Entonces seguramente la que traduce San Jerónimo es esa, a latín. La que Ah, ya. traduce en griego, en latín vulgato, ¿verdad? O sea, en Sí, sí, el sí. latín del pueblo. Oh, Entonces, para que sea usado por el pueblo que se supone hablaba latín, ¿verdad? Entonces, debe de haber sido esa no directamente la Torá hebrea, que era al principio el hebreo pues era solo consonantes, no tenía vocales. Pero todo eso va teniendo una evolución hasta ir teniendo las traducciones que tenemos ahora. Pero entonces la Vulgata debe de haber sido traducida la que ya tenía desde el griego, ¿verdad? ah, ya, gracias. Y ya se introducen aquí con estos nombres, el Pentateuco, con Génesis, que es la introducción de los 4 libros que tienen la historia primitiva hasta el momento de Israel de salir de Egipto. Entonces, Génesis tiene todo el ciclo patriarcal, ¿se recuerdan ustedes? Todos los orígenes. Y tiene primero la prehistoria, capítulo 1 al 11. Luego tiene del 12 que empieza los ciclos patriarcales con Abraham, Isaac, Jacob. Termina con el hecho de que José, hijo de Jacob, se va a Egipto por hambruna. Bueno, lo venden, ¿verdad? Después llegan todos sus hermanos por hambruna y ahí se quedan durante 400 y más años. Entonces, luego viene la alianza con el Éxodo, ¿verdad? Pero primero la liberación de estos descendientes de Abraham. Decíamos hace 8 días, aquí todavía no eran un pueblo, no eran, pues había toda una descendencia entre ellos y seguramente mezclados, ¿verdad? Describe entonces el Éxodo, esa salida con brazo fuerte de parte de Dios, que saca a esta gente, que son migrantes, que los llevan al Sinaí, y ahí se establece la alianza, ¿verdad? Que ya le explicamos también. Números nos cuenta la vida del desierto durante ese tiempo, de caminata, ¿verdad? De peregrinación por el desierto. Levítico va a utilizar el decálogo, decíamos hace 8 días, y lo va a desarrollar en leyes. Leyes, o sea, decretos legales que van a servir no solo para la vida que tienen entre ellos, sino también para el culto. Y miren una cosa importante, el Deuteronomio, fíjense, dice aquí, es general, es la compilación de la legislación de Moisés y concluye con la historia del pueblo bajo el liderazgo de Moisés. Pero hay importante
importantes aspectos que hay que conocer. Dice, es prácticamente una compilación sumaria de la legislación mosaica y concluye con la historia del pueblo bajo el liderazgo de Moisés. Entonces, todo esto hace que nosotros vayamos entendiendo la formación de estos 5 libros que son importantes, pero que tenemos que entender la composición literaria que va teniendo cada uno de ellos. La elaboración de esta extensa colección se atribuía generalmente a Moisés. Cuando nosotros no tenemos Biblias de estudio, si no tenemos una Biblia pues, que la hemos utilizado, pues vamos a encontrar en la introducción que cuando dice autor va a poner Moisés, ¿verdad? Casi todo el Pentateuco. Pero aquí dice, se le atribuía generalmente a Moisés. El Pentateuco aquí aclara, y las Biblias de estudio lo van a aclarar también. El Pentateuco es más bien el testimonio de varios testigos complementarios de un mismo acontecimiento salvífico. Entonces, el Pentateuco que tenemos hoy es la recopilación de la experiencia que van teniendo distintos personajes, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, cada uno de estos personajes, esa experiencia. Pero fíjense, tienen que tomar en cuenta algo muy importante. A ver si me doy a entender. Por ejemplo, ustedes miran un árbol, lo miran físicamente, el árbol. Entonces ese es un árbol y lo pueden ver el tronco, la raíz, la tierra, todo. Pero luego toman una foto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese árbol es el árbol? ¿Ese árbol es el árbol o no es el árbol? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es el árbol o no es el árbol? Una foto. ¿Cuál? ¿El de la foto o el real? No, el real es el real, pero el de la foto es una imagen. Es una representación, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los escritos. Los escritos son una representación de lo que experimentaron, que transmitieron oralmente y que después se pusieron por escrito. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Como todo, como cualquier retrato del árbol o de lo que sea, que nosotros tenemos que saber que no es, ¿verdad? Que representa. Entonces, igual que nosotros decimos la bandera de Guatemala, bueno, pues no es Guatemala, pero representa Guatemala. Entonces, así, tenemos esos símbolos y tenemos ese sentido en cuanto a la letra, a la escritura, representa lo que se transmitió oralmente, ¿verdad? Pero la experiencia vivida, acuérdense ustedes que es reflexionada de distintas maneras. Entonces dice que entre los estudiosos de la Biblia se ha impuesto la teoría de que el Pentateuco es la suma de varias corrientes. O sea, cuando hablamos de corrientes estamos hablando de tradiciones orales, corrientes orales, porque acuérdense ustedes que la escritura fue posterior, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el contexto del Éxodo, pues ya Egipto es un imperio, ya es un imperio con faraones, con escritura jeroglífica, pero ellos ya están avanzados, Egipto. Y hay otros países de la Mesopotamia, como Babilonia, como Asiria, y los persas, que también ya tienen una escritura uniforme, pero no pasa con Israel. Israel está empezando su desarrollo como pueblo, y es Dios quien va a formar a ese pueblo. Entonces, lo que nosotros vemos aquí como corrientes son tradiciones orales. Son 4 las más importantes tradiciones orales que se conservaron en documentos escritos.
por distintas fechas, distinto origen, distinto ambiente, distinta cultura, distinto idioma, y que fueron posteriores a Moisés. A ver, ¿me van captando hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Van conmigo o no? Sí, Betsaida, estamos contigo. Estamos, bueno. Entonces esta manera de pensar o esta teoría se sigue tomando en cuenta hasta el día de hoy. Las tradiciones orales son documentos que se fueron recopilando, son como hilos que van formando un tejido y que luego se pusieron por escrito. Pero pongan atención, que cuando se pusieron por escrito no se separaron, sino se mezclaron. Es decir, la tradición ya vista que contaba algo, que también contaba la eloísta y que también la sacerdotal, pues la fueron mezclando. Y en teología dice, se pusieron yuxtapuestas, o sea, casi una sobre otra, ¿verdad? Están, entonces, eso, cuando no lo tenemos nosotros claro, pues tiene cierta dificultad en la lectura. Por ejemplo, Génesis 2, 4b al 3:24 pertenece a la tradición yavista. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos porque es una tradición muy primitiva y para hablar de Dios usa antropomorfismos. ¿Qué quiere decir eso? Que utiliza formas humanas para hablar de Dios. Entonces van a encontrar ustedes en Génesis 2 que por ejemplo, Dios para hacer al hombre hace un muñeco de barro, pues antes de hacerlo, pues también hace a los animalitos y todo lo vamos para hacer el jardín, el planta, todo eso es antropomorfismos. Después de la falta que comete Adán, pues también lo busca, ¿dónde estás? Cuando ve que Adán está como no acompañado por la creación, le falta algo, Dios entonces crea a la mujer, pero le saca una costilla a Adán. Eso es una narración ya vista. ¿Por qué? Porque usa formas humanas para hablar de Dios. Aquí tienen ustedes en su folleto. Dice que esta tradición surge en el siglo X u XI antes de Cristo. Es tradición oral, ¿verdad? Tiene un estilo popular, vivo, pictoresco, da respuestas profundas a los grandes interrogantes del hombre que forman esta tradición. Se fija en temas vitales como la existencia humana, el sufrimiento, el dolor, la muerte, la soledad. Las expresiones que utiliza para hablar de Dios son humanas, o sea, son antropomórficas. Y lo dibuja como un ser cercano que habla con el hombre, y de alguna manera nosotros lo vemos como un personaje así muy importante, muy grande, pues porque la narración es muy descriptiva. Da más importancia a las enseñanzas que a las exigencias morales de la religión. Por eso subraya las explicaciones de cómo Dios, cómo es Dios, cómo es el ser humano, cómo es la vida en el mundo. Pone en segundo lugar los deberes del hombre. Y hay muchos textos, pero están mezclados los yavistas con los eloístas. Pero los yavistas siempre los vamos a reconocer cuando se está dando una expresión humana de Dios. ¿Qué les parece? ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? Betsaida, Mande.
Pero todo el Génesis no es yavista. No, no Son todo partes. son partes. Por ejemplo, aquí en Génesis 2:4b al 3:24 es yavista. Al 3:24. Luego vamos a encontrar en el diluvio, vamos a encontrar muchas párrafos, pero no todo el relato del diluvio es yavista. Por ejemplo, cuando dice, y le pesó a Dios crear al hombre porque vio que era puro mal desde chiquito. Eso es yavista, porque a Dios pues no puede tener, Dios no es ambivalente, que diga, que Génesis 1 diga que está muy bien hecho el hombre, que en Génesis 2 le esté dando su soplo en las narices, su insuflo divino en las narices, y luego en Génesis 6 diga que el hombre es puro mal y le pesó haberlo creado. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que en el antropomorfismo se le van poniendo características a Dios humanos, que se arrepiente, que castiga, que se enoja, que es vengativo. Esos son sentimientos humanos que se le ponen a Dios. Pero esa es la manera como la tradición yavista reconocía la realidad de Dios como un ser humano muy grande que se enojaba y que en momentos de que el hombre fallaba, lo castigaba, pues lo estaba vigilando, cosas así. ¿Captan? Cada vez que encontramos esas expresiones, sabemos que es la tradición yavista, porque está dándole formas humanas a Dios y sabemos que Dios no es humano. O sea, bueno, se hace humano en la encarnación con Cristo, pero en todo en el Antiguo Testamento solo aparecen figuras de Cristo y mensajes, ideas, pero no, la encarnación se lleva a cabo hasta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí van conmigo? ¿Sí, Verónica? Sí, sí, Betsy. Bueno, entonces esa es la primera tradición oral. Estamos hablando de tradiciones orales que se recopilan para formar el Pentateuco. Luego tenemos la tradición eloísta. Bueno, otra característica de la yavista es que le llama a Dios Yahvé, ¿verdad? Esa es otra característica. Cada vez que encontramos el nombre de Yahvé, sabemos que es una tradición yavista. En la tradición eloísta se le llama a Dios Elohim. Ese es el nombre no es, fíjense que no es que Dios tenga distintos nombres, sino que cada tradición lo va a expresar de esa manera. Entonces, esta tradición se caracteriza porque su forma de narrar es más sobrio, más exigente. Pone más cuidado en separar a Dios del ser humano, mientras que ustedes se dan cuenta que el yavista, pues casi que sale la narración diciendo que Yahvé baja a tomar el fresco en la tarde y dialoga con el ser humano. Hay una unión muy cercana entre el hombre y Dios, mientras que la tradición eloísta va a poner una separación. Y cuando habla de Dios, ya no va a hablar con antropomorfismos, sino va a utilizar elementos naturales. ¿Qué quiere decir? La nube, no es que la nube sea Dios, pero ahí se va a ver una representación. El fuego, el viento, un mensajero, o sea, no, Dios ya no es Dios mismo el que va a hablar con el ser humano, sino lo hace a través de mensajeros. Los ángeles, cuando vemos los ángeles, pues son tradiciones eloístas, ¿no? Ya no utiliza formas humanas para hablar de Dios, sino elementos naturales. Por ejemplo, cuando nosotros vemos muchas en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Éxodo, que vemos la salida de Egipto y vemos que por la noche va una llama de fuego que va llevando
los va guiando en el camino por el Mar Rojo y por el desierto. Bueno, la presencia de Dios caminando por la noche como fuego y por el día como nube. La nube va al inicio de toda la procesión que va del pueblo atravesando el desierto y atravesando el Mar Rojo para llegar a la tierra prometida. Entonces, esa es la presencia. Y también vemos en Abraham, vemos cuando se le presentan aquellos tres personajes que en un momento parece que son ángeles, en otro momento parece que son personas y en otro momento parece que es Dios. Pues ahí se ve la mezcla de las tradiciones que están allí, o sea que tenían la experiencia, pero la contaban de manera diversa. Entonces, ¿qué hace el agiógrafo, el que va a escribir el relato? Pues la mezcla. ¿Por qué? Porque ve riqueza en todas ellas, ¿verdad? Se complementa una con otra, pero uno tiene que entender que pertenecen a tradiciones diferentes, pero que están ahí porque están dando el mismo mensaje. Eso mismo pasa con Génesis 1 y Génesis 2. Uno es tradición sacerdotal, Génesis 1 es una pieza que es un himno literal, un himno litúrgico que exalta el poder creador de Dios, es la pieza primera, empieza Génesis 1, versículo 1, y termina en Génesis capítulo 2, versículo 4a, porque 4b ya va a pertenecer a la tradición yavista. Ahí tenemos un ejemplo muy específico de una pieza completa. El himno litúrgico que alaba, exalta el poder creador de Dios, que pone la estructura del himno en una semana, o sea, 7 días, y que en esos 7 días lo que va diciendo es que Dios se comunica, su palabra tiene fuerza creadora, fuerza de vida, fuerza de principio, pues es una fuente, Dios es una fuente que se va dando en cada cosa que crea, hasta crear al ser humano, ¿verdad? Que lo pone como corona de toda la creación y hasta hace una expresión solemne. Bueno, ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea, hagamos al hombre significa pues la humanidad, ¿verdad? Hagamos a la humanidad, macho y hombre, que diga macho y hembra los creó a imagen y semejanza. Entonces, es un ser sexuado, o sea, hombre y mujer, bisexual, hombre, porque es hombre y mujer, y los crea a imagen y semejanza suya, y lo pone como administrador o representante de toda la creación para que la domine. Pero ese Génesis 1 es una tradición sacerdotal que se utiliza para el culto. Fíjense que si ustedes ponen atención, se van a dar cuenta que en el culto, en las celebraciones litúrgicas, las que están precedidas por un sacerdote, se van a dar cuenta que lo que el sacerdote está pronunciando en nombre de Cristo y en persona de Cristo, pues está sucediendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el sacerdote en la consagración del pan y el vino, que esa parte de la misa se llama epíclesis, y es el momento donde el sacerdote con todo el pueblo eleva una oración a Dios. Y en esa oración le pide al Padre que envíe el Espíritu para que transforme ese pan y ese vino, pan, o sea, pan de verdad y vino de verdad, que lo transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y hace el memorial, porque la noche que iba a ser entregado, hace el memorial, pero primero hace la oración. Y en esa oración, pues Dios Trino actúa, porque envía su espíritu y esa realidad de pan
se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Bueno, eso es un acontecimiento litúrgico, pues la tradición sacerdotal lleva ese efecto. Entonces el himno litúrgico pues va a exaltar. Nosotros en la Eucaristía tenemos un himno litúrgico que es el Gloria, ¿verdad? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, no que aman al Señor, que ama el Señor. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué lo alabamos? Por tu inmensa gloria. Bueno, entonces aquí estamos expresando con un himno. Entonces, la tradición sacerdotal tiene esas características. Dios actuando en la historia, pues actuando desde distintas realidades, ¿verdad? Pero actuando siempre en la historia. Entonces, el eloísta ya vimos, tiene elementos naturales. ¿Dónde podemos ver también al eloísta aparte del paso del Jordán, del Mar Rojo? En muchos otros lugares. Por ejemplo, cuando Elías está siendo perseguido por Jezabel y está huyendo, pues entonces ustedes se dan cuenta de que él quiere encontrar quiere tener un encuentro con Dios y se va al Carmelo y entonces pasa una tormenta, pasa un terremoto, y pasa luego una brisa suave y ahí estaba Dios. Entonces, esos son elementos que va a utilizar la tradición eloísta. Tenemos esto que dijimos, muchos pasajes del Génesis, sobre todo cuando está representado por otros personajes, representan a Dios. Lo tenemos también en el diluvio. Lo tenemos en distintos lugares, siempre que se van utilizando elementos. Si ustedes se fijan también, cuando Jesús sube al cielo, una nube lo cubre. Ese tiene remembranzas de la tradición eloísta, ¿verdad? Una nube cubre, ¿qué quiere decir? Que está cubierto por Dios. Luego vamos a la tradición deuteronomista, que dice que está orientada a reconstruir la identidad nacional después del destierro. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir? Que el Deuteronomio se escribe como unos 500 años antes de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el exilio de Babilonia. Es cuando Babilonia es un imperio fuerte, llega a dominar Israel, pero se los lleva al exilio. Y eso ya lo platicamos una vez y entonces recordamos que se lleva al exilio a toda la gente intelectual junto con el profeta Ezequiel y se quedan los pobres y los trabajadores de la tierra en Israel con el profeta Jeremías, ¿verdad? Los dos van a tener lecturas de antes del exilio y después del exilio. O sea, cuando es antes del exilio, como diciéndoles que cambien para que no suceda lo que va a suceder. Cuando sucede, pedirles fortaleza, que también vuelvan a Dios y cuando regresan, pues la alabanza porque regresaron. Vamos a encontrar en esos profetas esas realidades. Pero entonces se escribe. Deutero significa segundo y nomio como segunda ley, segunda norma, segunda normativa y una segunda identidad. Porque ¿qué pasó? Ya tenían la tierra, ya tenían el templo, ya tenían la monarquía, ya tenían todo. Pero lo fueron perdiendo por estar haciendo alianzas con los otros países poderosos, considerando que estos los iban a salvar y pasó todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, perdieron su identidad nacional. Al perder su identidad nacional y no entender por qué Dios les había prometido todo lo que les prometió y ahora ya no tienen nada, pues entonces el Deuteronomio, que parte del hecho de que Ciro de Persa les permite regresar a su tierra,
y va Esdras y Nehemías y encuentran un rollo y lo leen ante el pueblo. Bueno, ahí ven otra vez la esperanza y se empieza a desarrollar a partir de ese momento una segunda lectura o una segunda interpretación para reconstruir la identidad del pueblo que se había perdido después del destierro. Porque pasaron 70 años en el exilio y 70 años vienen a ser casi 3 generaciones, ¿verdad? O sea que seguramente los que salieron no fueron los mismos que regresaron, ¿verdad? Entonces ya habían perdido la identidad, ya tenían más bien la identidad de los babilonios. Lo mismo había pasado con Egipto. Las tradiciones que venían de Abraham, Isaac y Jacob, cuando llegaron con José a Egipto, pues ahí estaban vivas. Pero 400 años después, pues los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pues ya eran generaciones muy distintas. Y Moisés, que era descendiente, pues había sido instruido y creado por la hija del faraón. Entonces tenía una mentalidad totalmente egipcia, formada, cultivado como hijo de faraón. Entonces hay que entender todos esos contextos para darnos cuenta de cómo se va desarrollando la historia y cómo debemos de irla entendiendo. El Deuteronomio se caracteriza por un estilo amplio y oratorio cargado de fórmulas rotundas. Tiene una doctrina repetida constantemente. Dios ha elegido a Israel como pueblo suyo por puro beneplácito, es decir, no tenía ningún mérito, algo importante para ser elegido, simplemente a Dios así le complació hacer. Entonces, esta tradición oral se empieza a escribir a partir del rey Ezequías, ¿verdad? Por escribas piadosos que rescatan las antiguas tradiciones. Cuando estamos hablando de las antiguas tradiciones, son las yavistas, las eloístas y las sacerdotales que el pueblo tenía y las va reconstruyendo para irle dando ese sentido de pueblo de Dios que habían perdido a partir del destierro. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Entonces, la sustancia de estas tradiciones se remonta a los tiempos primitivos. Y la figura de Moisés era protagonista, ya dijimos por qué, ¿verdad? Porque había sido formado de una manera notable. Y por eso, aparte de caudillo, fue legislador, o sea, hizo una especie de constitución. El decálogo es eso, una manera como para ayudarles a que vivieran sin matarse, ¿verdad? Sino que vivieran respetando primero a Dios como fuente y don de vida y luego al prójimo, ¿verdad? Por eso las 10 palabras van a tener ese orden. Primero, pues es el tema de Dios, su nombre, su persona, luego, pues el prójimo y uno mismo, el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. El tercero, santificar las fiestas. Entonces, los 3 primeros pues van relacionados con el tema de Dios para hacer conciencia. Y luego pues las relaciones con el prójimo, respetar a los padres, respetar su cuerpo, su persona, sus relaciones, sus cosas. Entonces, todo eso más adelante se va a volver una institución y esas 10 palabras se van a volver leyes. Eso también ya lo habíamos platicado un poco. El resultado de todas estas combinaciones de las tradiciones orales, toda esa, pues cuando se ponen por escrito, pues se vuelven un poquito irregulares, porque no son fáciles de entender. A veces pareciera que se está repitiendo o que se está contradiciendo algo. Eso está muy claro con Génesis 1 y Génesis 2. Que Génesis 1, al ser un himno, alaba el poder creador de Dios que solo con decir las cosas se hace. Génesis 2, al ser una narración, pues va contando, describiendo
y va diciendo las cosas de la manera como considera que fueron los orígenes. Pero hay que entender que nadie estuvo en los orígenes originales, por decir así, para poder transmitir una narración como CNN o algo así, ¿verdad? No hay un testigo ocular que esté viendo cómo están sucediendo las cosas. Entonces, son reflexiones que se van desarrollando y van experimentando cada uno de los personajes y los van transmitiendo oralmente. Pero al ponerlo por escrito en el plano literario, pues va a tener dificultades porque va a ser irregular. Pero el mensaje es uniforme, porque quiere decir que lleva un mismo mensaje. Génesis 1 y Génesis 2, aunque digan las cosas de distinta manera, porque son distintos géneros literarios, dicen lo mismo. ¿Y qué es lo que dicen? Que Dios es el creador de todo. Solo que una lo va a decir que lo creó de una manera y la otra de otra, pero está diciendo lo mismo que Dios creó. Entonces la tradición oral inició siglos antes que la escrita y la comunidad antes que el libro. Quiere decir que cuando se formaron las comunidades, se pusieron por escrito las tradiciones. Fíjense que eso pasa incluso en el Nuevo Testamento. O sea, Jesús resucita y después de su resurrección no hay nada escrito. Lo primero que se empieza a escribir es Pablo, pero ¿a quién? A las comunidades. O sea que ni siquiera están los evangelios. Cuando Pablo empieza a formar comunidades, ¿qué es lo que dice aquí? Las comunidades surgen antes que el libro. Cuando Pablo predica y enseña y va desarrollando la doctrina, pues entonces escribe cartas y esas cartas, pues porque no está en un solo lugar, la manda a un lado, la manda al otro, se vuelven circulares y es lo que tenemos hoy como Corpus Paulino. Pero lo mismo pasa con el Pentateuco. O sea, aquellas tradiciones orales que se transmitieron originalmente, ya cuando hubo una comunidad específica y que se había desarrollado culturalmente, que estaba en un estado de plenitud, por decir así, un periodo de oro, de tranquilidad, pues se ponen por escrito, ¿verdad? Y tenemos las dos fases, ¿verdad? El Deuteronomio que pasa en un momento de crisis, pero cuando vuelven a regresar a su tierra y se vuelven a organizar, pues se entra nuevamente a la escritura. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí. Entonces tenemos que ver todos esos aspectos literarios y también tenemos que ver aspectos históricos, que los hemos ido pues mezclando con los literarios, hemos ido explicando los trayectos históricos, ¿verdad? Entonces tienen trayectoria paralela. 5 libros escritos por muchos autores, diversos, pero muchísimos, de muchísimas culturas, de muchísimas costumbres, de muchísimos idiomas, de distintas épocas. Su composición se prolongó, o sea, para ponerlo por escrito, pues se prolonga toda la tradición oral durante mucho tiempo y estamos hablando desde la salida de Egipto, de 1250 años antes de Cristo, hasta el regreso del exilio, 538 antes de Cristo, después del cautiverio de Babilonia, hasta la vuelta de ese cautiverio. O sea que los escritos no fueron ni de un día para otro, ni de un solo autor, ni en un solo momento. Llevó siglos y siglos y siglos la elaboración del Antiguo Testamento como lo tenemos hoy, específicamente del Pentateuco, que forman parte, pues, como quien dice, la columna vertebral de los demás escritos, porque parte de Josué, de los jueces, de Samuel, primera Samuel, segunda Samuel, y los profetas y los reyes, pues va a ser parte de la historia, pero todo va a ir alrededor de la alianza, cómo fallaban, cómo lograban, cómo avanzaban, cómo retrocedían. Todo va a ir en relación al tema de la alianza. Y ya hemos hablado de eso
anteriormente. Entonces, aquí tienen ustedes en su folleto y en estas diapositivas la tradición yavista. Su tierra natal es Judá, el reino del sur, en torno a la corte de Salomón en Jerusalén. Estamos hablando 1000 años antes de Jesús. Se llama así porque utiliza el nombre divino de Yahvé para designar a Dios. Su estilo es popular, vivo, pintoresco. Habla del dolor, la muerte, la soledad, ya habíamos visto. Es un documento político que intenta legitimar la dinastía de David y de Salomón. Responde a cómo Dios, cómo es Dios, cómo es el ser humano. Y estas son las citas donde más o menos podemos encontrar vestigios del yavista, ¿verdad? Génesis 2, 4b al 3:24 o 25. Luego otros versículos 3 del 1 al 4, 6 del 1 al 8, Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Eso es interesante leerlo porque van a ser 2 capítulos completos, números, unos versículos y tanto del capítulo 10 como del 25. Y luego algunos títulos que se le han dado a Dios de las distintas tradiciones: Elohim, que dijimos que es de la tradición eloísta; Adonai, que es el Señor; El Shaddai, que es Dios del cielo; Yahareh, que es proveedor; Sebaot, el Dios de los ejércitos; y Elión, el Altísimo. Y Yahvé, ¿verdad? Que no aparece aquí. Luego la tradición eloísta, siglos 8 y 7 y 6 antes de Cristo. Quiere decir que es la primera, es la más primitiva, es la yavista, y luego la eloísta pues ya va haciendo conciencia de que Dios pues no tiene cuerpo, no es un ser humano, pues es una realidad trascendente porque está fuera de nuestra realidad, diferente a nosotros, y va a utilizar el nombre Elohim para Dios, y estuvo expuesta en el reino del norte, o sea, en Israel. O sea que si ya pone reino del norte y reino del sur, es que son 2 momentos en el que ya murió David, ya murió Salomón, y después de la muerte de Salomón el reino se divide en norte y el sur. Entonces son documentos que se van a poner escritos a partir de la alianza, ¿verdad?, entre Dios y su pueblo. Ya dijimos, aquí tienen ciertas citas que van a presentar como totalmente eloísta, como Génesis 20, Génesis 22. Fíjense, aquí en Génesis 22, si ustedes se recuerdan, pues va a ser un poco cuando el sacrificio de Isaac, ¿verdad? Números 12 y 23. Y aquí vemos en Éxodo 20, 19, cómo le piden a Moisés que sea él el que hable con Dios y no el pueblo, ¿verdad? Porque se asustan. La sacerdotal pues tiene que ver con el templo, o sea que ya están ubicados en un territorio. Fue compuesto durante el exilio de Babilonia, o sea, cuando ya vienen de regreso. Da mucha importancia a las leyes. Entonces, fíjense ustedes que en este periodo se escribe Génesis 1. Aquí lo tienen, miren. Génesis 1, ¿verdad? Todo ese himno. Y después hay otras, porque ese himno, pues ya dijimos que es sacerdotal. Da mucha importancia a las leyes, a la tradición, pone interés en todo lo ritual, litúrgico, a la organización del santuario. Cuando ustedes oyen, por ejemplo, cómo debe ser el arca de Noé, todas esas medidas, pues si después las comparan con las medidas del templo, vienen a ser casi lo mismo. Entonces son temas como más bien litúrgicos. Y después de Números, estas 3 corrientes desaparecen y las sustituye la única tradición, que es la deuteronómica. Es decir, que es la segunda redacción, ¿verdad? Después de que ellos han pasado distintas situaciones en la vida.
Entonces, es un estilo amplio, cargado de fórmulas. Se repite todo lo que ya hemos sabido en Génesis, sexo, se vuelve a repetir. Déjenme ver. Ay, no, no hay pena. Ya creo que en un momentito terminamos ya. Creo que ya es un minuto el que queda. Porque me están diciendo que ya se tiene que retirar. Entonces, nos quedamos aquí con esta tradición y en su folleto, pues, entraríamos a los aspectos históricos del Pentateuco y nos faltarían los aspectos teológicos. No sé si quieren que les pase unos videitos, si tienen tiempo de verlos para ayudarles a la comprensión de este material, o creen que es suficiente con este material. O les No, puedo, sería mejor que nos compartas con unos les puedo videos. compartir. Va. Entonces yo les voy a compartir unos videos que van a ayudar un poco a esto. Sí, por favor. Ujú. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y que estén Gracias, Zaira. Gracias igualmente. Un abrazo, que estés bien. igualmente. Gracias.